Bienvenidos a la rendición de cuentas 2013 de la Defensoría del Pueblo, una entidad creada para defender y hacer respetar a capa y espada los derechos humanos de los ciudadanos en Colombia. Yo soy Claudia Palacios y estoy acá con el defensor del pueblo, el abogado Jorge Armando Otálora Gómez, quien ejerce esta función desde el 3 de septiembre del año 2012, es decir, lleva ya 15 meses y unos días en el cargo. Vamos a hablar de varios temas sobre los cuales creo que los colombianos deben conocer la gestión de la Defensoría en todo el país. La Defensoría en Colombia nació a raíz de la Constitución del 91, con objetivos claros, con funciones definidas. Miremos exactamente para qué sirve y dónde puede actuar al servicio de los colombianos la Defensoría del Pueblo. En el mundo moderno, la figura del defensor del pueblo se originó en Europa, exactamente en Suecia, a principios del siglo XIX. Se llamaba ombudsman, o el que defiende a otro, un funcionario nombrado por el rey y después por el parlamento, que vigilaba el cumplimiento de la ley y denunciaba los abusos del poder ante las quejas de los ciudadanos. Corría el año de 1809. En Colombia, la historia de la defensa de los derechos ciudadanos cambió 182 años después, en 1991, cuando el país asistió a la redacción y firma de la nueva Constitución Política. Allí, en el título 10º, capítulo 2º, artículo 282, está expresa su función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. El defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de una terna enviada por el presidente de la República. Es el responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, así como el fomento del respeto al derecho internacional humanitario. Eso lo podrá hacer cumpliendo las funciones de orientar e instruir a los habitantes del territorio y a los colombianos en el exterior, en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades oficiales o ante los privados. También las de divulgar los derechos humanos y recomendar políticas para su enseñanza, organizar y dirigir la Defensoría Pública, presentar proyectos de ley, invocar el derecho de habeas corpus e interponer acciones de tutela o acciones populares, estas últimas relacionadas con la defensa del ambiente sano, la moralidad administrativa, el espacio público, el patrimonio cultural, la seguridad y salubridad públicas, los servicios públicos, los consumidores y usuarios y la libre competencia económica, entre otras. Todo orientado a la defensa de los derechos humanos. La Defensoría tiene como primer proceso misional el ejercicio de la magistratura moral, ejecutada por el defensor del pueblo, quien orienta la práctica efectiva de los derechos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior. Sus pronunciamientos buscan generar credibilidad, legitimidad y confianza en la comunidad, promoviendo la acción de los distintos agentes involucrados en la defensa de los derechos humanos. La entidad atiende las necesidades de los ciudadanos a través de 10 delegaturas: salud y seguridad social, asuntos constitucionales y legales, derechos colectivos y del ambiente, política criminal y penitenciaria, seguimiento a las políticas públicas en derechos humanos, derechos de la niñez, juventud y las mujeres, indígenas y minorías étnicas, prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, para los derechos de la población desplazada y orientación y asesoría de las víctimas del conflicto armado. Eso se traduce en defender los derechos de los pacientes de clínicas y hospitales, en asesorar a quienes sienten violados sus derechos constitucionales, en lograr que quienes permanecen en las cárceles no tengan castigo diferente a la privación de la libertad, en mediar para que los conflictos se resuelvan de manera amigable, en buscar soluciones a problemas entre entidades, en hacer sentir a los ciudadanos que alguien los defiende cuando sus derechos son pisoteados o ignorados. En últimas, la Defensoría del Pueblo está para que se respeten los derechos de los ciudadanos, para que se respete a los ciudadanos. Así ha sido en 22 años de historia, en el conflicto armado, en las protestas sociales, en la antesala de las tragedias, en el día después, en las angustias de unos, en los momentos difíciles de otros. Es una tarea que se desarrolla en Bogotá y en el resto del país, a través de las Direcciones Nacionales de Atención y Trámite de Quejas, Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, Recursos y Acciones Judiciales y el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Y también por medio de las 36 regionales en todo el país y de las defensorías en las ciudades, en los municipios, en los corregimientos y en algunos apartados lugares de nuestra geografía, donde solo hay un puñado de colombianos y Defensoría del Pueblo. Además, para prevenir el desplazamiento forzado y proteger la población civil en 21 zonas altamente afectadas por el conflicto armado, la institución fortalece la acción defensorial a través de la figura del defensor comunitario, un profesional de la región que se constituye en el mediador reconocido por los grupos sociales de su zona específica.
una defensoría que visita las cárceles del país en labor humanitaria, que atiende permanentemente a las miles de víctimas del conflicto armado en todo el país, que con su mediación soluciona conflictos, una defensoría del pueblo dedicada a impulsar la realización efectiva de los derechos humanos, para que no se queden en letra muerta y la convivencia pacífica en un país más igualitario sea una utopía cada vez más posible de alcanzar. Pues con todo lo que nos importa y nos afecta a los colombianos tiene que ver la Defensoría del Pueblo y llegó el momento de pasar al tablero. Doctor Jorge Armando Tálora Gómez, Defensor del Pueblo, 15 meses en el cargo, de 1 a 10, ¿cómo califica su gestión? Creo que vamos con 8. Y esos 2 puntos en los que se está rajando, ¿cuáles son? No, porque hay temas en los que yo quisiera haber generado más presencia, haber tenido una mayor atención por parte de la Defensoría. Lamentablemente es una institución que todavía se encuentra un poco relagada. Desde que fue creada la Constitución no ha sido reestructurada. Es la primera reestructuración en la que vamos a intervenir nosotros. Exactamente, ¿en qué consiste esa reestructuración que usted está planteando y qué tan factible es que suceda? Porque usted habló de ella casi que a principios de año y no hemos vuelto a ver una evolución. Tengo que reconocer que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República entendió y atendió las súplicas que hizo la Defensoría para ser reestructurada. Como consecuencia de ello, se tramitó una ley de facultades extraordinarias y en julio se aprobó esta ley y se sancionó por el presidente. Tiene facultades el presidente hasta el 12 de enero para emitir los decretos leyes que reestructuran la Defensoría. ¿Hacia dónde va encaminada esa reestructuración? Desde 2 ópticas. Una, desde el punto de vista interno administrativo. Esta institución, de los 4 organismos de control que trae la Constitución, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría, es la única que no tenía, por ejemplo, vicedefensor. Las demás todas tienen un segundo a bordo. Temas de esa naturaleza. No teníamos presencia administrativa en las regiones, solo presencia misional. Y ese desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista misional, vamos a fortalecer las regiones. Tenemos 36 regionales, y en ellas el 90% del personal que se va a vincular va a ser para fortalecer todas estas regiones. ¿Y más platica o no? Y más platica. ¿Cuánto? El aumento del presupuesto. Aspiramos y esperamos que nos incrementen el presupuesto en unos 100.000 millones de pesos. Defensor, son muchos los temas que hay que hablar con usted, así que vamos a pasar a uno que nos importa mucho. Vamos a hablar de víctimas. La historia de las víctimas del conflicto armado en Colombia es realmente larga, está llena de dificultades. Por supuesto, es un trabajo de la Defensoría velar para que sus derechos sean respetados y esta es una muestra de 15 meses de gestión en esta materia. Desde el principio de su gestión, el Defensor del Pueblo ha venido denunciando a quienes violan los derechos humanos de los ciudadanos en Colombia. Por eso denunció a las FARC por continuar con el reclutamiento forzado de menores, específicamente en Barrancominas, Guainía y Cumaribo, Bichada, o por la declaratoria de paro armado que hicieron en el Chocó. La Defensoría también denunció a las otras bandas criminales, como los denominados rastrojos, que masacraron a 10 personas en Santa Rosa de Osos, Antioquia, o las llamadas águilas negras, que recorren las calles de Soacha, al sur de Bogotá, causando terror y zozobra entre la población. Igual que ha reclamado por los crímenes del grupo armado ilegal Los Urabeños, que delinque especialmente en el Chocó. Las peleas entre estas bandas por el control territorial terminan generando muertos, desarraigados y pobreza. Por eso, las continuas alertas sobre el riesgo de desplazamiento forzado en Puerto Gaitán o en Puerto López, ambos en el Meta, o también en el Cauca o en Córdoba, exactamente en Tierra Alta, donde el defensor exigió el fortalecimiento de las medidas de protección a los líderes comunitarios y sus familias, pues este año mataron a 5. También se denunció el desplazamiento forzado intraurbano, que toma fuerza en las ciudades del país por cuenta de otras bandas criminales llamadas combos, especialmente en los barrios periféricos de Cali, Medellín y Soacha. Pues bien, todos estos desplazados también serían incluidos en el registro único de víctimas, gracias a una tutela instaurada por la Defensoría que les permitirá beneficiarse de la ley de víctimas, lo que se traduce en reparaciones administrativas iguales a las de los afectados por la guerrilla, los paramilitares o el Estado.
Además, el defensor le envió una carta al presidente de la República, solicitando que las víctimas sean escuchadas en la mesa de negociación de La Habana, para que participen activamente en la restitución de sus derechos. De igual manera, se alertó a las autoridades por las amenazas contra 120 defensores de derechos humanos en el país, contra los líderes de los reclamantes de tierras y contra los periodistas que han denunciado esas amenazas. Y se sigue insistiendo en saber quién mató a la líder de las víctimas de violencia sexual, Angélica Bello, sin olvidar las denuncias por el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, considerado de alto riesgo en al menos 22 departamentos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, exactamente en el puerto de Buenaventura, el defensor Otálora debió recomendar la declaratoria de la emergencia humanitaria para tratar de frenar los abusos de los grupos armados ilegales contra la comunidad. Y este noviembre regresó solo para constatar que las cosas han empeorado, pues el desplazamiento masivo intraurbano se intensifica con el paso de los días. Por eso pidió al gobierno nacional una gerencia especial que articule la institucionalidad del Estado en el puerto y permita enfrentar de manera efectiva la crisis humanitaria. La Defensoría también estuvo en Putumayo, en compañía de Naciones Unidas, donde se constató la crudeza del desplazamiento forzado de las familias que terminaron en la selva, huyendo del fuego cruzado. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzó a andar la unidad móvil de la Defensoría, que en un año atendió cerca de 7.400 víctimas del conflicto en 59 municipios de 14 departamentos. Pero se necesitan al menos otras 3 unidades móviles para que la iniciativa, apoyada por el Ministerio de Justicia y financiada por la Unión Europea y USAID, llegue a todos los rincones del país. Poco a poco y paso a paso, la defensa de los derechos humanos va siendo realidad hasta en los más apartados rincones de nuestro país. Defensor Otálora, cuando uno ve este balance de desplazamientos, de masacres, dice, pero luego no estamos en un proceso de paz. Usted que ha estado metido en los confines más remotos de nuestra geografía, donde la gente sigue sufriendo estas consecuencias de la guerra, ¿qué balance hace de los avances a la luz de los diálogos de La Habana? Aquí hay que diferenciar 2 escenarios. Uno es el proceso que se está adelantando en La Habana con los grupos guerrilleros y otro, las víctimas que ha dejado, que hoy en día son mayores a las del conflicto armado, las víctimas que han venido dejando los grupos armados ilegales, entiéndase los que la ley denomina BACRIM, bandas criminales. El actuar de estos grupos en las regiones ha dejado más víctimas hoy en día que las que se genera por el conflicto armado que estamos viviendo. Eso implica una mayor presencia institucional en varias regiones del país, por parte del Estado, de la fuerza pública. Hay regiones en las que estos grupos se tomaron el control. Nosotros reconocemos que la fuerza pública ha venido actuando, ha venido capturando a estas cabecillas. Sin embargo, el actuar de estos grupos y el número que se ha venido multiplicando ha dejado muchísimas víctimas en nuestro país. Uno de esos temas, por ejemplo, es que la ley 1448 solo reconocía las víctimas del conflicto y no estaban reconociendo las víctimas de los grupos armados ilegales. Pues bien, la Defensoría, en representación de esas víctimas, interpuso acciones de tutela tanto en Medellín como en Cúcuta y hoy en día, por orden de la Corte Constitucional, están siendo reconocidas estas víctimas también. Recuerdo, porque hablamos como a comienzo del año de este tema, que la policía, que el ejército no podía intervenir contra las BACRIM porque eso debía hacerlo la policía, y usted estaba dando una lucha en ese sentido. ¿Cuáles son los avances? La normatividad que existe es que los que deben combatir las bandas criminales es la Policía Nacional, según el decreto que está vigente. Y solo si el fragor del enfrentamiento lo amerita, se pide apoyo del ejército. Sin embargo, hay muchísimas regiones rurales en las que la presencia es de tal naturaleza que ha militado que sea el ejército el que combata directamente. He tenido varias reuniones con el señor ministro de la Defensa, quien ha tomado atenta nota. Les hemos planteado al gobierno nacional en varios escenarios por los enfrentamientos que se han presentado, los consejos de seguridad, y así también ha adelantado muchísimos consejos de seguridad en Santa Marta, en Montería, en Buenaventura, en varios sitios de la geografía de nuestro país, que son los que más víctimas han venido aportando a las estadísticas de nuestro índice de víctimas. Usted en varias ocasiones durante el año hizo un llamado para prevenir el reclutamiento forzado o para visibilizar, sobre todo el de menores de edad, visibilizar que eso se estaba dando y estaba aumentando en algunas regiones del país. Pidió una unidad especial de Fiscalía y Policía Judicial. ¿Qué logró en esa materia? Efectivamente, nosotros logramos
Antioquia, por ejemplo, en varias comunas había un número importante de niños que estaban siendo víctimas de reclutamiento de estos grupos armados ilegales y otro número más importante que estaba al portas de ser reclutados. El gobierno nacional entendió y atendió y fue así como incrementaron en más de 1.500 hombres de la fuerza pública en todo este sector de Antioquia y han venido actuando y operando y hemos observado que se ha disminuido los índices de víctimas en esa región. ¿En qué situación están los líderes, por ejemplo, de la implementación de la ley de tierras, de la ley de víctimas? Han asesinado a varios durante el año y los mismos defensores que lo acompañan a usted en la región. Exactamente. La ley 1448 le da la tarea a la Defensoría de ser el secretario técnico de la implementación de esta ley. Esta implementación, que es una ley de avanzada, que por fin el Estado miró hacia el lado de las víctimas que estaban abandonados por el Estado. Hoy en día, Claudia, tenemos más de 5.700.000 víctimas oficialmente registradas ante el Estado. La gran mayoría son objeto de desplazamiento, pero ahí también hay otra cantidad de índices de homicidios, de acceso carnal violento, secuestro, extorsiones, en fin, toda esta gama de delitos que ha generado un número tan importante de víctimas. Nosotros como Secretaría Técnica hemos venido haciendo acompañamiento y seguimiento y encontramos que a nivel municipal se organizaron y se acreditaron las víctimas y nombraron sus líderes. A nivel departamental ocurrió lo propio y recientemente instalé como defensor del pueblo la Mesa Nacional de Víctimas, que hace referencia a 250 representantes. Ellos eligieron a sus 50 representantes, que son los que van a tener la vocería de los 5.700.000 víctimas oficialmente registradas. Para pasar al siguiente tema, una cifra que arroja un trabajo que ustedes hicieron y es el mapa de riesgo de la violación de derechos humanos. Son 109 municipios del país en donde se concentra ese mayor riesgo. Vamos a pasar a otro tema, defensor, vamos a hablar de cárceles. Hay que reconocer que la Defensoría ha venido dando la pelea por la declaratoria de la emergencia social como la forma de comenzar a solucionar en serio el hacinamiento y otras violaciones a los derechos humanos de los presos en las cárceles del país. Vamos a ver qué más puede comentarnos o contarnos la entidad de su gestión en este tema en estos 15 meses. Desde el comienzo de su gestión en septiembre de 2012, el Defensor del Pueblo tomó las banderas de la lucha contra el hacinamiento en las cárceles del país, que ya ronda el 60%, es decir, hay cerca de 120.000 presos en lugares donde solo caben 76.000. Empezó entonces una serie de visitas a los penales colombianos para evidenciar personalmente las difíciles condiciones de derechos humanos en las que sobreviven los presos y oír sus quejas. El primer destino fue la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, donde escuchó las denuncias sobre maltratos y abusos, y luego de visitar 34 centros penitenciarios y carcelarios, también registró deficiencias en materia de servicios públicos, alimentación, visitas y sobre todo salud. La Defensoría convocó mesas de trabajo en las prisiones del país y propuso la creación de 73 nuevos jueces de ejecución de penas para agilizar la descongestión judicial, que podría convertirse en el comienzo de una solución urgente, por ejemplo, para la modelo de Bogotá, construida para 2.900 presos, donde hay cerca de 5.000, o Bellavista, la principal cárcel de Medellín, donde hay casi 7.000 hombres, en instalaciones hechas para 2.400. Algo similar ocurre en el penal de Bucaramanga, donde 185 internos llevan casi 2 años esperando una condena o su libertad. Y en el penal de Riohacha, el hacinamiento es el más alto de Colombia, llega a 365%, pues hay casi 465 presos en una edificación hecha para 100. Pero los problemas no solo son de espacio. En la cárcel de Ternera, en Cartagena, el defensor constató las pésimas condiciones higiénicas en el procesamiento y distribución de comida, denuncia que obligó a la Contraloría General de la República a investigar la empresa que suministra los alimentos, estableciéndose un detrimento patrimonial al facturar raciones de comida que no suministraba. Igual pasa con las URI, unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, sitios de paso de 2 o 3 días para los capturados, pero donde permanecen hasta 4 meses, en condiciones realmente indignas, lo que obligó al fiscal general Eduardo Montealegre y al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a crear un equipo que le encuentre soluciones al problema. Y en una visita a la Seccional de Investigación Criminal y Policial Judicial SIJIN de Bogotá, se encontraron 113 personas privadas de la libertad en calabozos donde solo caben 40, pero gracias a la mediación de la Defensoría, el IMPEC se
comprometió a trasladar 40 detenidos por los delitos de alto impacto a la cárcel Modelo y 18 a la Distrital. Ante la insistencia del defensor, la Corte Constitucional aceptó revisar 17 tutelas contra el hacinamiento en las prisiones, hasta que el tribunal aceptó, lo que implica la creación de una sala de seguimiento para adoptar medidas estructurales que permitan enfrentar todas las vulneraciones a los derechos humanos de los reclusos. El defensor también se reunió con sus homólogos de Iberoamérica en Madrid, donde visitó a los 108 colombianos presos en el centro penitenciario Soto del Real, en la comunidad autónoma de la capital española, constatando las buenas condiciones en materia de derechos humanos en que se encuentran pagando sus penas, además del trabajo realizado por el consulado, que visita permanentemente y atiende a los presos nacionales en ese país. Cada día que pasa se hace más evidente la necesidad de la declaratoria de emergencia social por parte del Gobierno Nacional, solicitud que hace pocos días recibió un espaldarazo por parte del Senado de la República. No será suficiente la emergencia carcelaria declarada en meses pasados, pero mientras las soluciones definitivas llegan, la Defensoría continuará en su lucha para que los presos no tengan más castigo que la privación de la libertad. 56% de hacinamiento carcelario defensor, y con la reforma al Código Penitenciario deben salir entre 5.000, 7.000 o 10.000 dependiendo a quién se le pregunte, y no le han prestado atención con su declaratoria de emergencia social. ¿Qué va a hacer para que el próximo año sí le copien? Pues yo seguiré visibilizando ese gran problema de violación de derechos humanos de los colombianos que están internos en las cárceles. Ese es un problema que lo hemos venido visibilizando. De las 138 cárceles que existen en el país, ya he visitado 34. Y es lo que he venido yo planteándole al Gobierno Nacional. Yo acompañé la reforma que recientemente tramitó el Congreso de la República, que está a puertas de ser sancionada por el señor Presidente de la República. Esta reforma es un paliativo, no es la solución para el problema de cárceles, y eso tiene que quedar muy claro. Por eso hemos insistido, y el señor Ministro de Justicia así lo planteó en el Congreso de la República, que van a evaluar la posibilidad de decretar la emergencia social. Vamos a mirar con la reforma, una vez sea sancionada, cómo empezamos a primero atacar el hacinamiento que tienen las cárceles en nuestro país. Al gobierno decretar esa emergencia social, eso tiene otras consecuencias. O sea, cuando uno sabe cuáles son esas otras consecuencias, no ve al gobierno decretando una emergencia social. ¿Por qué no le explica a la gente cuáles son las consecuencias? No, la emergencia social es una medida extrema que trae la Constitución. Tan es así que solo la puede decretar el presidente de la República con la firma de todos los ministros. Y la finalidad es tomar medidas de impacto que puedan entrar a solucionar el tema de hacinamiento, que es una de las graves violaciones a los derechos humanos, y otro tanto, el grave problema de salud. Si por fuera los colombianos tenemos problemas de salud, ¿qué decir de los internos en las cárceles? Pero, defensor, en un año electoral y con una ciudadanía como la colombiana, que todo quiere mandarlo a la cárcel, borracho a la cárcel y por supuesto guerrillero a la cárcel 50 años si es posible o toda la vida, realmente las posibilidades de sensibilizar a la ciudadanía para que crean que hay otra manera de tratar a los delincuentes, pues son remotas. Ese es un problema que tarde que temprano el Estado, como lo han hecho otros estados, tienen que entender que no todo se soluciona con cárcel. Por tener un Estado en lo que todo lo soluciona con cárcel, a todos le imponemos medidas de aseguramiento. Claudia, quiero decirle que en solo demandas por medidas de aseguramiento que con posterioridad un juez de la República declaró la inocencia de esa persona, la Fiscalía tiene demandas por 23 billones de pesos. En pretensiones de ciudadanos que fueron detenidos y que posteriormente fueron declarados inocentes, como ya lo mencioné. Eso evidencia que esa no es la solución. La cárcel tiene que tener una finalidad para los delitos de alto impacto en los que la sociedad se encuentra en riesgo, pero hay un número importante de delitos que no requieren medida de aseguramiento y que lamentablemente cuando se introdujo... ¿Qué fue lo más absurdo que usted encontró? No, hay delitos desde falsedades, hay delitos de abuso de confianza calificado, hay otra cantidad de delitos que cuando se incrementaron las penas sin hacer un estudio de política criminal no se tuvo en cuenta esa situación. Y esperamos y aspiramos que con una reforma que se está tratando de estudiar de manera seria por parte del señor Fiscal General de la Nación, por parte del señor Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, que también la Defensoría hará sus aportes, hay que armonizar el sistema, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario. Defensor, ¿usted conoció algún caso en el que dijo o concluyó: este señor pudo haber matado a la mamá y a 100 personas más, pero no se merece estar en estas condiciones de hacinamiento y de insalubridad? Mire, hay varios escenarios que la gente no se imagina.
Hay una señora que fue condenada por hurtarse 5 cuadernos de un supermercado. Hay otro que está por haberse apoderado de unos preservativos de un supermercado, está en la cárcel. Esa no es la finalidad de la cárcel, ni con eso estamos solucionando absolutamente nada. Hay casos como los que me contaba Claudia. En Medellín ya tenemos la primera sentencia contra el Estado. Una persona que fue condenada y fue bien condenada y él acepta que cometió un error con la sociedad y por eso merecía un castigo, pero lo pusieron a dormir en un baño durante toda su condena, sin una colchoneta, sin tener asistencia médica, y él salió y demandó, dijo: yo cometí un error con la sociedad y claro que tenía que pagar, pero no en esas condiciones. Ya tenemos una primera sentencia en primera instancia, falta ver qué dice o sea, el ¿tenemos honorable. que pagarle cuánto a ese señor por haber hecho qué? No preciso bien, creo que son 150 a 200 salarios mínimos. Si eso prospera... ¿Por haber hecho qué? ¿Qué delito? Él cometió, creo que, un hurto y por eso lo condenaron y fue bien condenado, pero aquí la sanción contra el Estado es por ponerlo a pagar una condena en esas condiciones. Otro tema, defensor, la salud. Todos sabemos que el sistema de salud en Colombia o no funciona o lo hace mal, y por desgracia hemos oído varias veces la historia de la caravana de la muerte, el paciente que se muere esperando a que lo atiendan en un hospital. Aquí también tiene que ver la Defensoría del Pueblo, y sobre este tema los colombianos pueden exigirle acciones a esta entidad. Muchos colombianos sintieron la dureza del sistema de salud pública cuando se enteraron de la tragedia que padeció don José Ángel Chiquiza, de 58 años, que se murió una tarde de octubre del año pasado sentado en la sala de espera de la Caja de Compensación Confacundi, en Bogotá, esperando que le aprobaran una diálisis. Fue la Defensoría quien denunció penalmente a la Secretaría de Salud y a la Caja de Compensación por lo que pasó, como también la que reclamó por la tragedia de Paula Sofía, que tenía apenas 9 meses de edad cuando se murió en un hospital a donde había llegado implorando ayuda porque su EPS Sol Salud no la había atendido. Fue la Defensoría la que advirtió sobre la vergüenza que son las barreras de acceso al sistema de salud para los niños con cáncer, de donde surgió el Observatorio de Cáncer de Adultos de la mano de la Liga contra el Cáncer. Tal vez esas historias expliquen por qué cada 2 minutos un colombiano interpone una tutela en salud. Tal vez también expliquen el acierto del acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud para establecer un ranking que mida la calidad del servicio de la EPS. Tal vez por eso el éxito de la nueva Carta de 23 derechos y 6 deberes de los usuarios del sistema de salud llamada Conozco mis derechos y deberes, donde se destaca el derecho a acceder a los servicios sin más trámites que los impuestos por la ley y que se autoricen y presten los servicios incluidos en el POS de manera oportuna. Por eso, el defensor convocó una gran mesa nacional para que las entidades que hacen parte del sistema de salud planteen sus inquietudes en relación con la crisis que enfrenta el sector y aseguró los oficios de la Defensoría como garante del cumplimiento de los acuerdos que se logren. Además, se envió una carta al ministro de Salud solicitando urgentes e inmediatas medidas de choque para atender la deuda de más de 12 billones de pesos que las EPS tienen con más de 5.500 hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados, y así evitar una inminente parálisis en la atención de los pacientes. Y es la Defensoría del Pueblo la que está trabajando para que en Navidad, que es la fiesta de los niños, no sean ellos los protagonistas de las tragedias por cuenta de la pólvora o las balas perdidas o el consumo excesivo de alcohol. El Ministerio de Interior, la Policía y Bienestar Familiar recibieron cartas de la Defensoría en las que se les pide ser más estrictos en las regulaciones para el uso de pólvora, buscando reducir el índice de niños quemados este mes. En este año de labores hubo tiempo para la mediación. Por ejemplo, en febrero pasado, a instancias de la Defensoría, Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación establecieron un plan de choque para solucionar las solicitudes de casi 200.000 colombianos sobre el trámite de su pensión. 5 meses después, la Corte Constitucional le ordenó a Colpensiones que mensualmente le reporte a la Defensoría los avances de ese plan de choque hasta que termine de responder las solicitudes. Y en noviembre de 2012, la Defensoría envió un derecho de petición al alcalde de Bogotá para que informara cómo iba a funcionar el nuevo esquema de recolección de residuos en la capital. Y cuando la ciudad nadaba en basuras por el caos generado tras la implementación del esquema, la Defensoría instauró en la Procuraduría General de la Nación la queja disciplinaria contra el alcalde. Hace pocas semanas, en la capital de Santander, se convocó una mesa de trabajo para solucionar de una vez por todas el problema que enfrentan Bucaramanga y otros 10 municipios de la región, por cuenta de la disposición final de sus residuos en el relleno sanitario del Carrasco. Y el trabajo continuará hasta tanto se cumplan los compromisos que las autoridades hacen en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos en Colombia.
Defensor Otálora, tres temas muy sensibles en este segmento: salud, pensiones y basuras. En materia de salud, pues terminamos sin la reforma a la salud, pero pareciera que fue mejor porque eso como que no le gustaba a nadie. Entre tanto, seguimos recibiendo 9.500 tutelas por mes. ¿En qué queda su balance del panorama de la salud en Colombia? El tema de la salud es un tema de los más complicados que tiene en este momento el Estado colombiano. Nosotros hacemos un seguimiento a las tutelas que año tras año tramita la Corte Constitucional. El año pasado, de 424.000 tutelas, 114.000 fueron por temas de salud en nuestro país. Eso implica que la salud la están coadministrando los jueces, porque son ellos los que le están solucionando el problema a los ciudadanos, son ellos los que le están dando una cita médica, le están ordenando un suministro o una intervención quirúrgica. ¿Pero usted conoce el proyecto de reforma a la salud que no ha pasado o no? Lo hemos venido acompañando, tanto así que por solicitud de los usuarios pidieron que convocáramos una mesa de concertación, y ya se lo planteé al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud, y quedamos en el mes de enero a hacer esa mesa de concertación para evaluar la reforma que se está tramitando, que todavía miramos a ver si se puede salvar o definitivamente la retire el Gobierno Nacional. Esa la pensamos hacer a finales de enero y va a tener la presencia de los representantes de los pacientes, los médicos, el Gobierno Nacional, los sindicatos, en fin, el gremio de prestadores. Todos van a estar sentados para hacer sus planteamientos y que todos ellos puedan ser escuchados. Defensor, también hay cosas buenas. Por ejemplo, el Gobierno Nacional en el último trimestre bajó el precio a muchos medicamentos, sobre todo de enfermedades de alto costo. Y yo conocí un estudio que creo que hizo la Defensoría acerca de la satisfacción de la gente con su EPS, que tan criticadas son. Y resulta que la gente no está tan insatisfecha como al final de cuentas se entiende cuando pasan uno de estos casos de las caravanas de la muerte. Efectivamente, con el Ministerio de Salud hicimos un convenio en el cual todos los años vamos a hacer un ranking de EPS y vamos a clasificar los que respeten los derechos de los usuarios, los que tengan una muy buena atención y los que tengan una alta calificación científica. Esos escenarios se conocerán públicamente año tras año y se darán las mejores, las peores y las que están en rango medio como prestadores de salud. Usted también sacó recientemente una carta de derechos y deberes. Efectivamente, estábamos en mora de darle cumplimiento a lo que había dicho la Corte Constitucional en la sentencia 760 de 2008, donde le daba instrucciones al Gobierno Nacional y a la Superintendencia, al Ministro de Salud y a la Superintendencia, para que los colombianos y los usuarios tuviesen un conocimiento de qué derechos tienen al momento de afiliarse a una EPS y lo mismo que qué deberes y obligaciones tienen. Efectivamente, en días pasados hicimos el lanzamiento de la Carta de los Derechos y de los deberes que tienen los pacientes con las EPS. Las EPS tienen la obligación que cada que afilian a un colombiano, entregarle esa Carta de Derechos. Pero los usuarios del sistema de salud, ¿también incumplimos mucho nuestros deberes o no? Sí, pues no tanto como la obligación que tienen las EPS, porque el número de tutelas evidencia el incumplimiento de la actividad que tienen que desarrollar ellos. Un tema antes de pasar a las pensiones: la deuda de 12 billones de pesos con más de 5.000 hospitales. ¿Qué puede hacer la Defensoría o qué ha hecho para tratar de solucionar esa bomba de tiempo? Ese es un tema que está en manos del Ministro de Salud, lamentablemente día tras día, y así lo evidenciamos. Hicimos un derecho de petición especial al señor Ministro, que está al portas de contestarlos, a ver qué plan de contingencia tiene el Gobierno Nacional, porque como consecuencia de esas deudas se han venido cerrando hospitales. Por ejemplo, Putumayo no tiene un hospital nivel 3, tenía un hospital nivel 2 en Puerto Asís, acaban de cerrarlo. Es imposible que dentro de ese departamento no haya un hospital de nivel 3 y que los ciudadanos para cualquier intervención tengan que viajar 12, 13, 14 horas para ir a Neiva o a Tumaco o a Pasto para tener acceso a la salud. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. ¿Cuál es el plan que tenemos para solucionar ese problema a los colombianos? Usted decía que de 424.000 tutelas del año pasado, 114.000 fueron por salud y 74.000 por pensiones. Sí. ¿En qué está el plan que se trazó a principio de año Colpensiones por orden de la Defensoría para que mes a mes fueran actualizando? Efectivamente, teníamos un acumulado, cuando la Defensoría intervino, un acumulado de 216.000 peticiones que no habían sido resueltas de colombianos que pedían que se les reconocieran su pensión. Ante ese panorama, ¿cuál era? ¿El de seguir invadiendo a los jueces con tutelas o sentarnos
todo el Estado, representado a través del ministro de Trabajo, representado hasta el director de Colpensiones, los sindicatos del Seguro Social, los representantes de los pensionados, nos sentamos todos los organismos de control, estuvo la señora Contralora, estuvo el representante de la Procuraduría, hicimos un plan de choque y ellos mensualmente tienen que reportarle. Hoy, al día de hoy, con la liquidación del Seguro Social, que se han venido entregando todas las historias a Colpensiones, vamos a llegar a este año a 345.000 solicitudes de pensión. Y ¿Solucionadas o qué? Acumuladas. Y ya solucionadas, creeríamos nosotros que al final de año se va a llegar a un 90% por lo menos, según los reportes de Colpensiones, que ese sería un tema muy importante. ¿Y la meta para el próximo año? La meta para el próximo año es atender otras franjas, porque aquí lo que se hizo fue por orden de la Corte Constitucional, escalafonar los que tengan necesidad porque está en riesgo su vida, porque su mínimo vital depende de un reconocimiento o de una sustitución pensional o de una pensión por invalidez, porque tuvo un accidente y depende de esa pensión. Entonces, en esos casos se les está dando priorización. Y hay otras que son la solicitud de nivelación o reliquidación de pensión, que son las otras que se están dejando. Rápidamente, defensor, el tema de las basuras, porque usted fue el primero que pidió al alcalde de Bogotá una explicación sobre lo que estaba pasando, y terminamos con alcalde destituido y no sabemos si se va a ejecutar o no esa decisión del procurador. Pues efectivamente a la Defensoría llegaron muchos bogotanos presentando quejas porque no les estaban recogiendo las basuras en sus lugares, en sus residencias. Aunado a eso, las denuncias que hicieron los medios de comunicación de la forma como se estaba prestando las basuras. Ante ese escenario, como defensor le planteé un derecho de petición al señor alcalde para que nos contara cuál era el plan maestro que tenía para el tema de basuras. Y lamentablemente el derecho de petición fue contestado por otro funcionario que no llenó las expectativas que nosotros planteamos, y de ahí tomamos la decisión de presentar una queja formal ante el procurador para que se investigara este hecho puntual de las basuras. Este año fue un año donde hubo muchos paros que evidenciaron una crítica situación de varios sectores de la sociedad. Vamos a hablar de las mediaciones que hizo la Defensoría frente a los paros. Los abogados dicen que muchas veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y bueno, en estos meses en que hubo tantos paros, conflictos laborales y mucho movimiento social en el país, la Defensoría debió actuar e intervenir. Vamos a ver qué hicieron sobre el tema. El último año ha estado marcado por protestas sociales y de reclamos laborales a lo largo y ancho del territorio nacional. La Defensoría ha tratado de mediar en todos, en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y en la búsqueda del restablecimiento de la normalidad social. Hoy podemos contar con orgullo sobre nuestro trabajo como mediadores entre Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales IS, en liquidación, que terminaron enfrentados por las casi 200.000 solicitudes de colombianos que intentaban de manera infructuosa tramitar su pensión de vejez, invalidez o muerte. Y de ese trabajo de mediación resultó el establecimiento de un plan de choque para solucionar el cuello de botella. Y de esa insistencia y la búsqueda de soluciones, la Corte Constitucional le ordenó a Colpensiones reportarnos mensualmente los avances de ese plan de choque hasta que sea respondida la totalidad de las solicitudes antes de diciembre próximo. También podemos contar que fuimos mediadores y después garantes de los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y los empleados del Instituto de Medicina Legal, tras varias semanas de insistencia a las partes para que concertaran una solución. Entre otros puntos, se lograron acordar 101 nuevos empleos y una importante reducción de la carga laboral. Igual pasó con el paro judicial, que duró más de 3 meses, hasta que el Gobierno Nacional y Azonal Judicial lograron ponerse de acuerdo. También le recordamos permanentemente a los empleados de la Universidad Nacional que cerraron el campus la flagrante violación que estaban cometiendo contra el derecho constitucional a la educación. Mediamos para que la guerrilla del ELN liberara al cabo Huertas, secuestrado en Chitagá, norte de Santander. Lideramos el despeje de la pista del aeropuerto de Quibdó. Invitamos con insistencia a campesinos y gobierno para que dialogaran hasta ponerse de acuerdo y levantar el paro en la zona del Catatumbo, que duró 54 días. Estuvimos atentos a exigir el libre tránsito de misiones médicas y humanitarias por las vías que resultaron bloqueadas por cuenta de los paros en el país. Y por varios días, con sus noches, estuvimos presentes como mediadores en la mesa de negociación entre el gobierno y los campesinos de Boyacá.
Cundinamarca y Nariño, que buscaban mejores condiciones para la producción y comercialización de sus productos. Ahí estuvo el defensor, también después como garante de esos acuerdos, que desembocaron en el despeje de las vías, especialmente la de Bogotá-Tunja, y que se constituyeron en la base de las negociaciones que se adelantan. No hemos resuelto los paros, pero hemos ayudado, decididamente, a que se solucionen. No es un país perfecto, pero todos los días trabajamos para buscar que sea más respetuoso de los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos. Esa es nuestra tarea, y en eso seguiremos trabajando. Defensor, debo confesarle que yo estoy preocupada porque cuando uno habla con los líderes de estos paros, coinciden todos en decir que el gobierno no ha cumplido, pero cuando uno habla con los representantes del gobierno, el ministro del Interior especialmente, lo que dicen es, bueno, estas son cosas que no se pueden cumplir de la noche a la mañana. ¿A quién le cree uno? Pues nosotros como garantes, en el caso de la mesa de Tunja, por ejemplo, nosotros convocamos y el señor presidente de la República nos recibió a los garantes, a los gobernadores, a Monseñor y obviamente al equipo de gobierno, y ahí se evidenciaron los puntos en los que nosotros consideramos había cumplido el gobierno y en los que considerábamos que aún no había cumplido o que no estaba dando la atención acordada, porque muchos de esos puntos se estableció que es directamente los ministros los que se van a sentar con los campesinos a estudiar cada uno de los puntos que quedaron en la agenda una vez se levantó el paro. Y nosotros le hemos seguido haciendo seguimiento, estamos al portas de una reunión que el señor presidente planteó para sentarnos los campesinos, los ministros y los garantes que estuvimos en ese paro para hacer ese balance. Efectivamente. Pero ¿cuál es el balance hasta este momento? Sí. ¿El gobierno qué parte ha cumplido y qué parte ha incumplido? Nosotros consideramos que han cumplido algunos puntos, no en su totalidad, pero sí se han cumplido muchos de los puntos que se comprometieron y que están en el acta. El de bajarle el valor, el arancel a los fungicidas. Ese es un tema que ya estaba el gobierno trabajando en el escenario. El de comprar unas toneladas de papa, como efectivamente lo hizo el gobierno a lo último. En fin, han venido sacando algunos decretos que son consecuencia del compromiso. Por otro lado, falta mucho que cumplir y los campesinos están planteándonos a nosotros que hagamos el seguimiento correspondiente. Pero entonces, eso en el tema agrícola. Sí, pero entonces tienen los campesinos, para centrarnos en el tema agrícola, motivos para citar a un paro en el corto plazo. Yo pensaría que no, porque tenemos que agotar las vías acordadas y en este caso nos sentaremos como garantes a escucharlos y a convocar al gobierno nacional para que no entremos en ese desgaste de un paro como el que vivimos en agosto y septiembre. Ustedes también hicieron mediación, como veíamos en el tema de paros en las universidades, la Universidad Nacional, por ejemplo. En la universidad ya estuvimos, ya por fortuna ya se ha venido levantando, estuvimos en la Universidad de Antioquia también, que hubo un paro largo, no paro, sino unos campesinos se tomaron la universidad por un espacio de 7 meses reclamando reivindicaciones por parte de la gobernación. También estuvimos haciendo esa mediación en esas universidades. Ahora median también en la liberación de personas. Muchas veces la Defensoría es convocada por los grupos armados ilegales para la entrega de personas que están secuestradas, pero también en los paros mediamos en otro escenario, y es que cuando los indígenas o los campesinos estuvieron en el paro, llevaron retenciones de la fuerza pública. Aproximadamente 55 miembros de la fuerza pública fueron retenidos y por mediación de la Defensoría nos los entregaron y ellos se devolvieron a su institución. Lo mismo ocurrió con otro tanto de más de 800 ciudadanos que fueron retenidos en la protesta. Nosotros mediamos también para que los devolvieran y suministramos un defensor público a más de 183 que fueron judicializados oficialmente. Ese fue un compromiso que también asumí con los campesinos y lo he venido cumpliendo porque todos ellos han venido siendo asistidos por un abogado de la Defensoría. Con respecto a esas detenciones durante las manifestaciones en la calle, y en el derecho a la protesta, pues se criticó mucho al SMAT y usted hizo algunos pronunciamientos en ese sentido. ¿Se siente satisfecho con la respuesta que dio la fuerza pública a sus peticiones? Sí, efectivamente yo estuve en permanente contacto con el general Palomino. Las quejas que pusieron los ciudadanos, nosotros las tramitamos y las transmitimos directamente al señor procurador y al señor fiscal. Con el vicefiscal estuve en permanente contacto. Y tomamos unas medidas como oficiarle al señor general Palomino para que los miembros del SMAT
tuvieran una mejor identificación para que al momento de las investigaciones de los videos lográramos individualizar o identificar a las personas que estaban siendo denunciadas. Defensor, vamos a hablar de un término que yo no entendía antes de empezar esta entrevista y quiero que usted me lo explique bien, la magistratura moral. Hay varios temas sobre los cuales la Defensoría ha fijado una posición siempre en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso es lo que se llama la magistratura moral. ¿En qué consiste eso exactamente, defensor? La magistratura moral es el pronunciamiento que hace el defensor del pueblo en todos los países donde existe y en otros existe el ombudsman, y es convocar al gobierno nacional o convocar a determinadas entidades que por su competencia tienen que salir a hacer frente a una problemática que se está presentando en determinada región o que está viviendo una colectividad. Por ejemplo, en días pasados hice un pronunciamiento donde más de 1000 educadores están siendo extorsionados por los grupos armados ilegales. Muchos de ellos han sido amenazados y luego de que se les ha hecho el estudio por la unidad de protección se ha encontrado que la recomendación es trasladarlo a otro municipio, sin embargo no se ha llevado a cabo ese traslado. Nosotros como Defensoría hacemos esos pronunciamientos. Vamos punto por punto porque esa magistratura moral tiene que ver con varios temas. El primero en el que quisiera ahondar es el de las víctimas y su representación en la mesa de La Habana. ¿Qué es lo que la Defensoría ha propuesto? Pues ese proceso que se hizo de elección muy democrático, acompañado por la Registraduría y por la Defensoría, de los 5.700.000 víctimas que hablábamos al inicio, ellos tienen sus representantes. ¿Cuál fue la solicitud y el planteamiento que le hicimos al señor presidente? Que cuando en la mesa de La Habana se toque el punto de víctimas, pues que sean unos representantes de estas víctimas elegidas democráticamente los que lleven la vocería de las víctimas de nuestro país, que lleven la agenda a La Habana y que le digan tanto al gobierno nacional como a los representantes de la guerrilla qué esperan las víctimas de Colombia de esa mesa. ¿Usted es optimista sobre eso? Porque el presidente ha dicho allá no va nadie más que los delegados. Pues yo creo que la mejor forma de legitimar todo un proceso de paz tan importante en nuestro país es escuchando precisamente, en este caso, a las víctimas. Pasemos a otro tema. El presidente Santos sancionó la ley que pretende reducir el número de víctimas y accidentes ocasionados por los conductores borrachos. ¿Qué propuestas hizo la Defensoría que fueron acogidas para llegar a esa decisión final? La propuesta de la Defensoría siempre estuvo en abierta oposición a que la solución sea mandar a una persona que es sorprendida manejando y que no ha causado accidentes, mandarla para la cárcel, porque creemos que esa no es solución. Hay otras medidas de carácter administrativo que bien pueden generar esa pedagogía, bien pueden generarle al ciudadano ese deber de atender esos requerimientos por parte del Estado. Y la ley que se sancionó recientemente por el Gobierno Nacional, vamos a esperar que sea la solución que estamos esperando los colombianos, porque el número de víctimas que está aportando, si bien no es el más importante, porque debe quedar muy claro que la accidentalidad por causa de la embriaguez es la 6ª causa en nuestro país. Por encima de esa hay otras causas que fue el planteamiento que le hicimos al Congreso de la República. Hay que tomar medidas en las otras. ¿Qué está pasando con el peatón que transita por el lugar equivocado? Es la 2ª causa de muertes en nuestro país. El examen de órganos de control de vehículos. Cuando un bus intermunicipal se queda sin frenos, las víctimas son 20, 30, 40. ¿Esa es la primera causa? La primera causa. Entonces estamos buscando esos escenarios, el que adelanta en curva, toda esa violación a las normas de tránsito genera una mortalidad. La causa de accidentalidad por embriaguez es la 6ª causa y es el 6.7. Luego nos toca exigir que tomemos unas medidas globales y generales que ataquen toda la accidentalidad. Y hay que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía porque es la primera que sale a pedir a las calles que los conductores borrachos vayan a la cárcel. Hay otro asunto que también deja muchas víctimas, que es el uso indiscriminado de la pólvora, y sobre todo indigna ver cómo son los niños los que quedan sin ojos, sin brazos, sin piernas y con unas quemaduras terribles. ¿Qué ha hecho la Defensoría en ese sentido? Desde el inicio le oficiamos al Gobierno Nacional, específicamente al señor Ministro del Interior, para que por su conducto se dieran las instrucciones a los gobernadores y a los alcaldes de todo el país, sobre todo en regiones que año tras año aportan el mayor número de víctimas, como es el caso de Antioquia, donde hoy el número de víctimas quemados por pólvora va aproximadamente en 325, de los cuales 148 son niños, son menores de 18 años. Y Antioquia está aportando
más del 40% de esas víctimas. ¿Pero qué? ¿Hay que subir las penas para los padres que permitan a sus hijos manipular pólvora o cuál es la solución? Ahí hay una intervención que pueden hacer los alcaldes de la prohibición total del uso de la pólvora. La pólvora la tienen que manipular los profesionales que saben cómo utilizarla, pero no los ciudadanos y muchísimo menos los niños. No, hay en algunos municipios que se lo permiten los alcaldes. Por eso es que exigimos que sea el gobierno nacional que le dé las instrucciones a los gobernadores y a los alcaldes para que tomen medidas. Usted es un hincha furibundo de Sumillos, ¿no? Sí, hincha de fútbol, del buen fútbol. ¿Va al estadio? Sí, con ¿Frecuencia o no? Frecuencia estoy asistiendo porque además pertenezco a la comisión arbitral y recientemente fui nombrado miembro del Comité de Ética de la Confederación Suramericana de Fútbol, luego estoy en contacto. Le pregunto esto porque quiero preguntarle a continuación si no le da miedo cuando uno ve lo que pasa con los hinchas, con las barras bravas, después de salir, de ganar o perder, porque mueren de uno y de otro lado, pues uno dice, ¿será que sí vale la pena ir al estadio? Mire, el tema del fútbol es un tema, la violencia en el fútbol es un tema contradictorio. Nosotros hemos avanzado muchísimo en los estadios. Si alguna pedagogía y alguna enseñanza nos dejó el Mundial Sub-20 que hizo el país, fue que se derribaron las vallas que aislaban el campo de juego de los hinchas. Hoy en día dimos ese gran salto y hemos respondido a eso y hemos encontrado que al interior de los estadios no se están presentando esos enfrentamientos. Lamentable y tristemente es que un grupo de desadaptados por la calle, por el solo hecho de ver a una persona portando una camiseta, deciden agredirla. Eso hay que fortalecerlo con leyes que conduzcan a esa clase de personajes a respetar la diferencia, a entender que eso es un deporte, que esto es un tema que... Pero como que defensor, tendremos que ser muy creativos, porque obviamente volvemos al tema de las cárceles, lo que la gente quiere es o que no haya público en los partidos de fútbol, y los hinchas son los más enojados de todos, o que a los que hacen eso, que los cojan y que los metan a la cárcel. Hay que tomar un paquete de medidas y ahí tiene que ver toda la institucionalidad. Ya se ha solicitado y se ha avanzado para que al ingreso a los estadios haya una identificación digital o fotográfica, de tal manera que a cualquier disturbio la primera sanción que se puede tomar es la de prohibir por un término o de manera definitiva el ingreso de esas personas a los estadios. Pero para eso tenemos que tener una sistematización, tenemos que tener unas ayudas precisamente que permitan ese control. Y eso debe ir de la mano de otras ayudas que tienen que tomar los mismos equipos y si es necesario el Congreso de la República, que recientemente tramitó una ley que lamentablemente fue retirada por el gobierno porque no encontraron el ambiente en el Congreso. Y consideraríamos que hay que insistir en ese escenario. Defensor, las balas perdidas, cada día una persona es víctima de una bala perdida en Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Esa es los pronunciamientos que hemos hecho nosotros de magistratura moral. Es triste ver que en épocas decembrinas se aumenta el número de víctimas por balas perdidas. Y esa es un llamado que se le hace tanto a los gobernadores como alcaldes para que permanentemente estén monitoreando. Hay un número importante en la cárcel de personas que han sido encontradas portando armas ilegales. Esas son medidas que se han venido tomando, pero que no han sido la solución, lamentablemente. Hablemos, defensor, ahora de un tema que es como la gente identifica a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. ¿Qué es la Defensoría Pública? La Defensoría Pública es una de las instituciones más bonitas y más dignas porque es defender y representar jurídicamente a las personas que no tienen recursos y el Estado tiene el deber y la obligación de suministrarles un abogado. Nosotros representamos dentro de los procesos penales a las personas que están siendo procesadas. También representamos a las víctimas que no tienen recursos y la Defensoría... O sea, el que quiera que no tenga un abogado y esté en un lío puede llamar a la Defensoría y decir necesito un abogado. Y la Defensoría Pública tiene la obligación de suministrar un abogado. ¿Y si dan abasto? Yo he querido, exactamente, nosotros cuando llegué teníamos 2.800 defensores públicos, al día de hoy tenemos 3.200, la idea es que este año lleguemos a 4.000 defensores. ¿Y con eso surte la demanda no, o tenemos cuánto? un déficit de 3.000 defensores a nivel nacional. O sea, debería haber como 7.000 casi. Claro, porque además nosotros queremos abarcar otros espacios en el tema civil, en el tema laboral, a la empleada del servicio que es
despedida injustificadamente, al celador que no le reconocen sus prestaciones y que tiene que contratar un abogado laboralista y se le lleva la mitad. O sea, ustedes de los hacen reclamos. como los consultorios jurídicos de las universidades. No, porque los consultorios no pueden, en algunos casos en temas no pueden representar jurídicamente. Nosotros sí hacemos todo ese acompañamiento, si hay que interponer tutelas, si hay que interponer procesos en temas laborales, civiles o penales o administrativos. Hay otro tema que usted logró este año en su gestión, que es la Casa de Derechos. ¿Qué es la Casa de Derechos? Entiendo que hay dos. ¿Cómo funciona eso? La Casa de los Derechos funciona en aquellos sectores muy deprimidos. Hay una que funciona en Soacha y otra que funciona en el Granizal en el Bello, Antioquia. Ese es un barrio que todavía no ha sido legalizado, son de aproximadamente 20.000 personas. Allá hay ausencia de Estado, no aparece por ningún lado. Nosotros, con la ayuda de la comunidad internacional, de ACNUR, se estableció la Casa de los Derechos. Es una labor muy bonita porque hacemos brigadas médicas, brigadas jurídicas, allá concurren los niños a hacer sus tareas, se les da clase en algunos escenarios, se dictan charlas para toda la comunidad, las señoras y todos se han venido compenetrando y son voluntarias, son ellas mismas las que ayudan a atender la Casa de los Derechos. Es una actividad muy bonita y muy digna que reconocer. Pero son dos nada más hasta ahora. ¿A cuántas van a llegar? ¿Cuál es la meta para este año que viene? Pues la meta, quisiéramos este año por lo menos abrir otras 2 casas de los derechos a nivel nacional. ¿Y también con ACNUR o la Defensoría tiene su presupuesto? Estamos mirando a ver si con recursos propios de la Defensoría podemos entrar a crear esas casas y con la ayuda incluso de los mandatarios departamentales o locales. Defensor, ¿cuáles son los retos para el año 2014 y cuáles son sus metas? Para el 2014 tenemos unas metas muy importantes. Primero hacemos votos porque el proceso de paz se cristalice lo más pronto posible y eso generaría una responsabilidad inmensa para todo el Estado porque vendría la época del posconflicto y es una etapa muy importante porque es donde se va a poner a implementar todo lo que se acuerda en el proceso de paz y todas las víctimas van a jugar un papel muy importante. Viene lo que se ha escuchado como justicia transicional, luego son escenarios muy importantes. Y fundamentalmente poner en práctica la reestructuración que estamos haciendo en la Defensoría porque va encaminada a tener presencia en las regiones para el tema de posconflicto, para el tema de reclamar. Nosotros en Colombia nos acostumbramos que los derechos humanos son los relativos a las víctimas del conflicto, y sí, son los más importantes y ahí estamos, pero los derechos humanos de los colombianos son el día a día de todo ciudadano, a la mujer cabeza de familia que le niegan un cupo a su hijo, al que hace un reclamo por deficiencia de la prestación de un servicio domiciliario, de telefonía celular, de salud, en fin, todo ese escenario, ahí debería estar la Defensoría asistiendo a ese ciudadano, representándolo, orientándolo para que reclame sus derechos. Lamentablemente no tenemos una institución tan robusta, pero el ideal es ese, llegar allá, al día a día del ciudadano. Quedan unos días antes que se nos acabe este año 2013, su mensaje para el ciudadano de a pie, pero también para los tomadores de decisiones. Pues ese es un mensaje primero de una Navidad en paz y un nuevo año con toda la energía, pero fundamentalmente haciendo un llamado a los conductores ebrios, que este es un tema de responsabilidad social, esto no es un tema de ley, que haya ese compromiso de todos los ciudadanos y un llamado a los grupos armados ilegales a que tengan en cuenta y respeten al ciudadano, que respeten a las víctimas, que respeten a las personas. La propia tregua, ¿no? Ese es un tema en el cual nosotros haremos un monitoreo y cuando termine la tregua siempre generalmente damos un informe de qué a nivel nacional encontramos de respeto o irrespeto a esa tregua que se comprometieron unilateralmente. ¿Nos veremos el próximo año con un mejor balance? Dios permita que sí, que tengamos muy buenos resultados para darle a los colombianos. Pues Defensor del Pueblo, muchas gracias, una feliz Navidad para usted, un próspero año 2014 para usted y los suyos. Quiero recordarle a la audiencia que pueden encontrar esta rendición de cuentas entrando a la página web de la Defensoría del Pueblo, que es www.defensoría.org.co. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por su tiempo, los llamamos a que se interesen en aprovechar estos servicios que tiene la Defensoría del Pueblo y ejercer sus deberes y, por supuesto, tener unas felices fiestas en paz y armonía. Hasta una próxima oportunidad.